pero desde un enfoque diferente. Y bien lo comentas, Gaby, hay muchas condiciones aleatorias Ujú. que son agravantes y que pues ahora sí que una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, vamos viendo primero estados emotivos y tú lo acabas de decir y es una gran verdad. Pues hablar de cáncer no es lo mismo que hablar de diabetes o que hablar de hipertensión o que hablar de una gastritis, una colitis, ¿no? Muchas veces llega un diagnóstico como estos y la gente es cáncer igual a muerte, ¿no? O sea, Ujú. no, no vemos otra opción y comienza a disparar alteraciones emotivas muy importantes, especialmente el miedo, por ejemplo, ¿no? En algunas personas está coraje, Ujú. depresión y bueno, se viene una cascada de alteraciones emotivas que a la vez cuando entiendo el cáncer como tal, pues veo que son agravantes importantes, si bien no el origen como tal o la causa, pero sí son cuestiones que no le favorecen en nada a un tema de cáncer y pues bueno, se comienza a hacer como un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Y entender, sin embargo, entender que el cáncer, al igual que cualquier enfermedad, ha sido el resultado de una serie de desequilibrios en condiciones físicas, porque al final de cuentas, ¿qué pasa en ese cáncer? Pues la célula, decimos, muta, cambia, y ahorita lo vamos a ir platicando, pero que las mismas condiciones que me llevaron a cualquier alteración física son las que me están llevando también a un cáncer, nada más de una manera más álgida, más crónica, más acentuada. Pero entender, Pedro, yo creo que si nosotros queremos trabajar, prevenir, que nos gusta mucho esta palabra, es yo creo que no hay signo no importante en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo trabaja de una manera sistémica, ya lo hemos dicho. Entonces, chicos, yo creo que más que asustarnos, la propuesta es ocuparnos Exacto. de cómo están las condiciones de mi cuerpo. Se habla mucho y por ahí de que si la acidez, Pedro, que si el agua alcalina, que sí, y sí, efectivamente tiene que haber un tema de acidez, pero a lo mejor no como lo tenemos conceptualizado. Y yo creo que esta plática también nos va a ayudar mucho para desmitificar muchas ideas que hay en torno tanto de la parte clínica como la parte alternativa Así del es. cáncer, Pedro, porque es todo un mundo. Y fíjate, Gaby, ahorita que dices de algunos signos y síntomas, Ujú, me gustaría que partiéramos desde ahora sí que desde este parámetro, ¿no? ujú, De hecho, el título del programa que pusimos, ¿por qué le pusimos este título? Porque es lo que normalmente se escucha afuera y cómo se maneja. Y dicen el cáncer, el enemigo silencioso, ¿no? ujú. ¿Por qué se dice el enemigo silencioso? Porque se dice que el cáncer, una de sus características es que no da signos, que no duele. Que no Por duele. eso dicen silencioso, porque normalmente si tú te duele la rodilla y vas y después descubres, oye, tengo una tendinitis, ¿no? Tengo un problema en rótula, tengo... Bueno, en cáncer tú no vas por un dolor en algo. De Exacto. hecho, la mayoría de los casos, los diagnósticos que se hacen son por accidente, Por hallazgo por hallazgos, como clínico. normalmente se conoce, ¿no? O sea, Ujú. yo fui a checar algo y ¿qué crees? Ahí se encuentra un hallazgo y, híjole, se descubrió un tema de cáncer por ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está mal visto esto, porque el cuerpo sí da signos. Nada más el problema es que nos enfocamos siempre en dolor. Y el cáncer, efectivamente, el cáncer no duele. Exacto. Pero el cuerpo sí te grita muchas otras condiciones en específico en donde te habla previo a que aparezca una condición de cáncer en tu cuerpo. Aquí la situación es punto número uno, que no los conocemos y Ujú. punto número dos, que no le ponemos atención. Pero la verdad, el día de hoy vamos a ver cuáles son estos signos que tu cuerpo sí te comienza a hablar. O sea, el hecho de que no tengas dolor no quiere decir que no haya manifestaciones corporales importantes que si bien no te dice igual a cáncer, pero sí te dice, ojo, estamos en las condiciones adecuadas para desarrollar un cáncer. Solamente es cuestión de tiempo, ¿va? Entonces, importantísimo eso. Y luego vienen otros factores en donde nos perdemos, vivimos tanto, además, ahorita si preguntáramos, oye, ¿qué se te viene a la mente cuando decimos causas de cáncer? Y la gente Las normalmente dice, salchichas. alimentación, con todo lo que conlleva, ¿no? Salchichas, ¿cómo les Todo llaman? Estos enlatados. enlatados, todo lo que tiene que ver con conservadores, porque Exacto. aquí entran miles, ¿no? Y bueno, alimentación. Pero luego vienen prácticas, ¿no? Ujú. Que si
la obesidad, que si Fumar, el tabaquismo, tabaquismo. va, equipos electrónicos cercanos, que bueno, ahorita que hablemos del origen, yo creo que estos son de los mitos más cercanos a una realidad porque genera campos electromagnéticos. Ahorita que hablemos de la función celular. Pero bueno, es una serie de circunstancias que normalmente tenemos la idea de que ese es el origen del cáncer, que si un día me golpeé de chiquito, en fin, una serie de situaciones que cuando entendemos a fondo el cáncer como una alteración en el comportamiento celular, porque hablar de cáncer es hablar de un comportamiento normal o anormal de tus células. De hecho, es como si es un diagnóstico correcto, preciso y definitivo a través de una biopsia, hablando del tejido que estemos hablando, y se tiene que hacer un corte histológico y analizar las estructuras morfológicas de tus células. Y ahí es donde el patólogo, en conjunto con el médico, y en este caso usted es un médico oncólogo, te van a decir, hay un diagnóstico tal. O sea que es una enfermedad que se ve en tus células, pues. Exacto. Y entonces cuando yo tengo que meterme a entender el comportamiento celular del cuerpo, cómo se comporta el cuerpo, por lo tanto tus células para ordenarse o para desordenarse. Y cuando yo comienzo a estudiar todo esto y a entender esto, pues me doy cuenta que muchas de las cosas que normalmente se manejan, pues no tienen absolutamente nada que ver con tema de cáncer. Ojo, no digo que sean correctas. Tal vez comer embutidos, salchichas, conservadores, para nada son buenas No es sano. prácticas. No es sano, no te lo recomiendo. El tabaquismo tampoco es algo recomendable ni adecuado, pero yo lo que sí quiero mencionar el día de hoy, que cuando entras a fondo al estudio y entendimiento del cáncer y una etiología real, pues estos factores la verdad es que son colaterales y que simplemente son factores de riesgo y que pueden ser agravantes, pero no es el origen real, por lo tanto no son los puntos en donde yo debería de trabajar si tengo una condición como esta o, mejor aún, si quiero evitar una condición como esta, ¿no? Porque ahorita que veamos, Gaby, contigo el tema celular y mucha gente dice, yo no fumo porque quiero evitar el cáncer. A ver, el comportamiento celular está totalmente determinado por un campo magnético a nivel celular. Y si fumas o no fumas, vale Wilson, pues, ¿no? Y si comes salchichas o no comes salchichas, pues no es tan determinante. Claro, que si tengo una condición como esta y aparte tengo agravantes como una mala nutrición, como efectos tóxicos, nocivos, adhesivos, como el tabaquismo, por ejemplo, bueno, pues la condición se agrava y tu panorama es más desfavorable, pero que no es el origen como tal de la enfermedad. Y una cuestión, Gaby, para que nos apoyes con esta explicación, que luego pensamos que el tema del cáncer es algo nuevo y que se está descubriendo y por lo tanto el descubrimiento de metodologías de tratamiento, de resolución, pues es cosa como que del siglo XXI, ¿no? Y la verdad es que hace muchos años atrás habíamos entendido el comportamiento de las células. Claro, Pedro, incluso ha habido premios Nobel, Así es. como de Otto Heinrich Warburg, que indujo a una célula a hacerse cancerosa y pudo revertir el proceso, ¿no? Y estamos hablando del 1800, o sea, ha habido una serie de estudios científicos serios que han venido analizando esto y bueno, para nosotros entenderlo, y creo que la perspectiva biofísica es maravillosa y dijiste algo clave, ¿cómo funciona una célula? Hay que entender que una célula es una unidad funcional, ¿ok? O sea, es una unidad dentro de tu cuerpo que tiene una funcionabilidad donde se está produciendo proteínas, donde hay diferentes organelos, se está produciendo la energía real, por ejemplo, en la mitocondria. Y todos estos procesos, algo importante, son procesos aerobios. O sea, es en presencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo le llega? De hecho, la célula tiene algo que se llama también translocación de electrones, una respiración celular se le llama. Entonces, a través de que respira esta célula y hay que entender que al ser una unidad funcional requiere un medio, es un microorganismo vivo y requiere un medio para subsistir. O sea, no es que llegara una célula mala de algún otro lado y se te implantara y ya se hizo diferente, ¿no? Es que tus células empezaron a tener un actuar diferente, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque el medio en el que se está desarrollando esa célula cambió. Entonces, el medio natural, para ir entendiendo esto, es un medio aerobio. ¿Cómo le llega toda esta condición aerobia? Pues a través de un flujo sanguíneo. Nosotros a través de arterias llega un flujo sanguíneo, venas, sales, sabemos que hay una interacción, pero no nada más es flujo de sangre. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. La arteria, la vena, el nervio y la linfa hacen un paquete neurovascular que nos está dando un campo electromagnético. Y hay que entender esto. Imagínate y salirnos un poquito del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se está generando electricidad? Pues sabemos que a través del flujo de agua se genera un campo electromagnético, se genera electricidad. En tu cuerpo tenemos agua, que es la sangre, y el elemento principal de la sangre es hierro. Estamos hablando de elementos semiconductores y conductores. O sea, imagínate entonces tú un sistema cerrado de circulación, que es nuestro cuerpo, donde está fluyendo agua con elementos conductores, semiconductores, en canales grandes y pequeños, constantemente a diferentes velocidades, en diferentes sentidos, en diferentes temperaturas. Lo que estamos generando es una bobina, Pedro. Y entonces, ¿qué pasa con esa célula? Y yo creo que esa es la parte, Pedro, que de repente nadie se pone de acuerdo, no es tan complicado, porque nuestras células trabajan a través de sangre del medio. Ese flujo de sangre da un pH correcto, porque esto depende del nivel de presión de oxígeno y de dióxido de carbono que esté recibiendo esa célula. Pero también ese flujo de sangre provee de un campo electromagnético, o sea, la célula trabaja con una vibración, trabaja con un voltaje. Y creo que esto ha habido muchísimo estudio del tema de voltaje, incluso hay aparatos que miden el voltaje, ¿no? Y que si un órgano enfermo, un órgano sano, y va segmentando. Entonces, nuestras células trabajan con un voltaje, y cuando pasa una condición de cáncer, estas condiciones del voltaje, del flujo, del pH, de la condición del medio de esa célula, es lo que se ve afectado. De hecho, desde la biofísica no decimos hay cáncer, no decimos hay una caída del del campo campo. electromagnético, Pedro, y con ello, claro que esto desencadena una serie de cascadas bioquímicas, que si las interleuquinas, que si todos los elementos proinflamatorios, ahorita vamos a hablar de eso, pero entender que la célula le cambiaron las condiciones de subsistencia y se tuvo que adaptar o responder al nuevo campo o al nuevo medio en el que está inmersa. Así es. Bueno, vamos entendiéndolo también para explicarlo de una Sí, más manera sencilla. digerible. No, es importante porque yo digo, entendemos perfectamente que hay una comunidad médica y dice, bueno, vamos viendo el sustento y la perspectiva. Por eso la visión biofísica es algo muy padre, porque luego Gaby nos puede ser confundido con medicinas alternativas. Y estamos hablando dentro de las medicinas científicas, ya que lleva como base la física, ¿no? Dentro de las ciencias exactas. Entonces tiene que ser exacta, tiene que ser base, pero tiene que tener un respaldo científico. Bueno, ok, pero también vamos digiriendo para la gente que desea entenderlo, ¿no? Vamos partiendo del punto que somos seres bioeléctricos y que tenemos que entender. O sea, en tu cuerpo hay energía. Y tan fácil, si no me crees, dices, yo no creo, pues ni que estuviera conectado al enchufe. La fuente. Mira, tan fácil, si tú quieres hacerte un estudio de tu corazón, tú vas a hacerte un electrocardiograma. Oye, quiero ver el estudio de o analizar mi función cerebral. Te vas y te haces un electroencefalograma, ¿no? Quiero ver mi función circulatoria, te haces un Doppler. En fin, son estudios que trabajan a través de los campos eléctricos de tu cuerpo. O sea, que decir que en tu cuerpo no hay electricidad, pues es algo totalmente fuera de una realidad. Ahora, ¿cómo se genera esa electricidad o esos campos? Tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? A través de dos cuestiones, movimiento y a través de elementos como el hierro en un paquete vascular que me va a generar
sí una estática, pero va a determinar el campo, ¿va? Y tenemos este flujo en sentido y contrasentido en un paquete vascular vena-arteria con un elemento principal que es el hierro, y bueno, pues ahí es donde hace campos importantes. Inclusive todos los nuevos estudios, Gaby, que hay, como una resonancia magnética, por ejemplo, estos escáneres de análisis cuánticos, Ujú. etcétera, que son software que están configurados de acuerdo a cada área, partícula, órgano de tu cuerpo y hace una relación de función con un campo Con una o con vibración. una vibración eléctrica. Y entonces el software lo va detectando y tiene parámetros de normalidad. Todo lo que sale de normalidad ya lo codifica y te lo traduce y te dice, ok, una función hepática. Estamos hablando de la circulación mesentérica, por así decirlo, ¿no? Que son las venitas de tus intestinos. Bueno, están codificados en toda una relación cuerpo-función con un campo y con una frecuencia de vibración eléctrica. Bien, tus células van a funcionar precisamente de acuerdo a este campo. Y esto nos lo explica Otto Heinrich Warburg, nos decías, premio Nobel en 1931, en donde lleva una célula fisiológica, la lleva a displásica y la revierte, la misma célula. Otto Heinrich Warburg, médico francés, químico, pero se especializó en termodinámica, ¿va? En el movimiento de la temperatura a través de la hidráulica del cuerpo. ¿Cuál es la hidráulica de nuestro cuerpo? La sangre. Y él concluye esta tesis con la que gana el premio Nobel, en donde dice, todos los procesos de cáncer son antecedidos por estados congestivos o isquémicos. ¿Qué es esto? Congestión sanguínea o que no hay buenos flujos. Relaciona totalmente el cáncer con flujos sanguíneos. Y tú nos hablabas de campos, Gaby. La manera en cómo se eleva un campo o se degrada un campo es con tu sangre. Y tú desde una parte bioquímica y biofísica también nos decías, hay ciertos estados o procesos biológicos y bioquímicos en tu cuerpo que requieren estados aeróbicos. Bueno, el que sean aeróbicos y anaeróbicos nos dice requiere la presencia de oxígeno. Y la única manera de oxigenar tus tejidos, tu cuerpo y tus órganos es a través de flujos sanguíneos, Gaby. Porque luego existe esta idea, ¿no? De que, inhalo profundamente, ¿qué estás haciendo? Estoy oxigenando mis pulmones. No, estás metiendo aire a tus pulmones. Tú quieres oxigenar tus pulmones, haz una perfusión sanguínea, mete sangre oxigenada que venga del corazón y entonces te la creo que oxigenes tus pulmones. Yo quiero oxigenar mis extremidades inferiores, mis intestinos, tienes que meter flujo sanguíneo. Entonces, vamos entendiendo que es el inicio del estudio de Otto Heinrich Warburg y decía, flujos sanguíneo, termodinámica a través de la hidráulica de tu cuerpo. En español, se tiene que mover la sangre. Y cuando la sangre se mueve adecuadamente, viene un proceso bioquímico que todo el mundo conocemos, la comunidad médica, de cómo se comportan tus células. Y esta es la famosita bomba sodio-potasio. ¿Sabes? Exacto. Esta bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que pasa? Y dentro es un proceso de adaptación justo de la membrana celular, donde se habla de una polarización y repolarización de la membrana. O sea, está viva, ¿no? Está permeable, está recibiendo información, nutrientes, ¿no? Como normalmente se dice del medio. Pero esta bomba sodio-potasio quiere decir de que a través de estos elementos nos está hablando del cambio de voltaje, una movilización de voltaje dentro de la membrana celular y aquí aportando justamente esta parte que decías, Pedro, que es una parte eléctrica, Así o es. sea, cómo la célula trabaja con esa parte eléctrica. Entonces, se dice que entra sodio, sale potasio, ¿no? Pero no es necesariamente que entre y salga,
sino que nuestro cuerpo, gracias al campo electromagnético, es capaz de hacer algo que se llama transmutaciones biológicas en frío. ¿Qué quiere decir? Que un elemento puede fusionar el núcleo celular y transmutarlo o cambiarlo en otro. Está bien loco, yo sé, pero esto es como si fuera la alquimia biológica y de esto hay todo un postulado, no lo digo yo, no lo dice el doctor Pedro Alonso, ¿no? Hay un científico que es Quebrant, donde tiene 2 tomos de investigación precisamente de transmutaciones de los elementos biológicos que se da tanto en seres humanos, en plantas y en animales, ¿no? Entonces esto es un tratado, una observación. Pero entonces, regresando a la célula, ¿qué quiere decir? Que gracias a los procesos metabólicos, ese sodio, que es 11, ¿ok? Va a tomar un oxígeno del medio y 11 más 8, si sumamos el peso atómico o el número atómico, perdón, 11 más 8 del oxígeno se convierte en 19, nos está dando elementos que es potasio. Entonces, es una interacción óxido reductiva entre oxígeno, hidrógeno y cómo está cambiando. eh, es una biodinámica eléctrica que hay en la membrana con esta bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces, se toma oxígeno, se convierte en otro elemento o se libera oxígeno y se vuelve a convertir en el elemento contrario. Entonces estamos hablando de unos, si lo vemos de la parte física, un cambio de voltaje en la membrana celular. Pero ¿qué pasa cuando hay un proceso de acidez? Y entender que la acidez no es la acidez gástrica, ¿no? Es la acidez de un cambio de pH por un proceso, y esta es la palabra yo creo clave, Pedro, que es la inflamación. Cuando hay inflamación, el flujo sanguíneo se ve disminuido. ¿Por qué? Porque cuando todos nos hemos inflamado de la mano, un pie, que las características de una inflamación se pone rojo, se abulta y se pone caliente, ¿no? Entonces, la inflamación en esa zona hace que haya una disminución de flujo sanguíneo. Decías algo bien interesante, ¿cómo se logra la oxigenación a través del movimiento? Cuando deja de haber movimiento, el pH cambia porque en lugar de estar oxigenando y se retiene ahí la sangre, entonces aumenta la presión de dióxido de carbono. Realmente nuestro cuerpo trabaja con 2 gases, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si no está oxigenando, está cayendo la presión de oxígeno y está aumentando la presión de dióxido de carbono. Es así como muy sencillo hasta cierto punto. Entonces, al haber un proceso inflamatorio, hay deficiencia de oxigenación, hay aumento de la presión de dióxido de carbono y esto está generando un proceso de acidez. Empieza a haber producción de radicales libres, que esto los asociamos mucho con el tema de cáncer, ¿no? Que hay mucho radical libre que van y un electrón desapareado que altera otras estructuras, ¿ok? Aumenta esa producción de radicales libres. Y ese hidrogenión que está liberado del OH, del radical oxidrilo, esa acidez que es el hidrogenión, por eso es el pH, nos está hablando de hidrogeniones, va a hacer que pueda fusionarse con otros elementos y efectivamente alterar, pero no nada más estructuras, alterar funciones. Entonces, si ese 19, que es potasio, en esta parte eléctrica de la membrana, le sumas un hidrogenio por la acidez del medio, se convierte en 20 y 20 es un elemento que se llama calcio. Y tú hablabas de los cortes histológicos y la definición morfológica de una célula cancerígena y lo primero que se ve, dice una membrana calciforme, que sea calciforme y organelos difusos, o sea, no se alcanzan a ver bien. Esto hace que la célula se blinde y empiece un proceso de aislamiento. Por eso no hay apoptosis, no hay una división celular dentro del tema del cáncer. Y empieza a calcificarse, pero no es el calcio que consumes, ¿eh? O sea, esto es un proceso bioeléctrico a nivel de la membrana. Entonces, esto va a ser que se altere la membrana celular
y se altere la función celular y algo importante y que es lo que se observa, el núcleo celular, porque si la membrana está polarizando, repolarizando, cambiando el voltaje y le llega información y llega al núcleo, si pones una barrera de calcio, por así decirlo, el núcleo tiene que empezar a crecer para recibir o tratar de acercarse más y recibir la información. Y esto es lo que se ve en el corte también histológico, se ve núcleos crecidos y de acuerdo al crecimiento del núcleo, pues es el proceso de alteración celular que se está viviendo, Pedro. Así es. Y ahí es donde comienza a tener lógica todo, ¿no? Eso es como comenzó la displasia en el núcleo celular, cómo ese Exacto. núcleo se agrandó y vemos en esos cortes histológicos células con una displasia importante, ¿no? O sea, el núcleo casi bordando la membrana celular, inclusive malformaciones de las estructuras celulares. ¿Por qué? Porque ya la información se tergiversó. Y entonces las células no es que sean malas o buenas, o simplemente se comportan de acuerdo a un campo. El campo cambió, entonces el comportamiento de las células cambia. Exacto. Y la comunicación que hay entre célula y célula se ve alterada. Entonces por eso empiezan comportamientos irregulares. Pero mira, vamos a entenderlo igual. Entonces siempre me gusta irnos así como que más simple y que la gente nos caiga en 20 en este sentido. Eso que tú nos hablas de esa transmutación biológica de los elementos, hablando de Luis Quebrán, por ejemplo. Recordar que Luis Quebrán hace este estudio en una semilla de avena. Ujú. Pero pasa exactamente lo mismo, Gaby, para entenderlo todos, con los huevos de las gallinas. Ujú. Estos procesos físicos, eléctricos, lo vemos día a día, nomás que hay que apreciarlo y hay que deducirlo. Recuerda que esto es parte de la biofísica, donde yo deduzco. Y si tengo un concepto y me dicen algo, está bien, pero no tengo que creerlo como borreguito, tengo que deducirlo para entender el por qué eso es así, ¿va? Em, las gallinas actualmente ya no lo vemos porque es complicado en las ciudades, pero si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, sobre todo en los mercados, en los pueblos donde se acostumbraba que estaban las gallinas pues recién sacrificadas, inclusive ahí te las limpiaban y te sacaban los adentros y todo para, bueno, para dártelo como tú la escogieras. Si tú le sacabas las entrañas a esa gallina que era recién matada, hasta ponían los letreros de pollo recién matado, ¿no? Así en los Sí. pueblos. Van a ver lo que la gente conocía como la huevera, que es pues, los huevos que todavía no se pueden llamar huevos, pues, pero esas esferas que estaban dentro de la cavidad abdominal de la gallina y eran esféricos y tenían una membrana. Ahí no había cascarón. Es una membrana y si tú la analizas es una membrana de magnesio. Los, los huevos de las gallinas dentro, antes de que salgan por un esfínter anal y haya una transmutación, son membranas de magnesio. Magnesio, ¿cuál es su número atómico? 12. Tiene 12 protones en su núcleo celular. ¿Va? ¿Qué pasa cuando va a salir o esa gallina va a poner ese huevo y pasa por un esfínter anal? Un esfínter anal son de las áreas más vascularizadas de la gallina que tiene flujos sanguíneos, lo que hablábamos ahorita, que pasa en nuestro organismo, y tiene hierro como este elemento y genera un campo, genera una estática importante. Cuando la gallina comienza a poner este huevo, conforme va saliendo el esfínter anal, esa membrana de magnesio, la gente, y si tú tienes la oportunidad de verlo, es muy complicado, pero búscate algún video en YouTube o algo, y se ve que conforme va saliendo por el esfínter anal, se va calcificando y se va haciendo este cascarón de Va huevo, se va solidificando. solidificando y dices, ah, ok, ya entendí lo que dice la doctora Gabriela. Estás hablando de 12 protones del magnesio más 8 del oxígeno que está en un exterior y entonces nos da 20 calcio. Entonces es juntar el magnesio los 12 protones del magnesio con los 8 del oxígeno, y entonces me da calcio. Sí, y agarras el cascarón de huevo y dices, lo analizas, lo metes al laboratorio y dices, calcio. Ahí no hay magnesio, ahí no hay oxígeno, ahí hay calcio, porque es el elemento que tiene 20 protones en su núcleo celular.
Es que hay un detallito, decía eh, Luis Quebrán, tiene que haber un campo para que haya una fusión en el mismo núcleo, estén los protones de un elemento y de otro. Porque si solamente hay una aleación y se conjuntan, entonces tendríamos un óxido de magnesio. ¿Qué es lo que le pasaría si esa gallina tú la sacrificas y sacas esa membrana de magnesio y tú la pones en el medio ambiente? Hay oxígeno. ¿Y qué pasa? Se oxida porque se está adicionando el oxígeno con el magnesio. Y aquí la clave es no que se adicione, que se fusione, que entren al mismo núcleo los protones del magnesio con los del oxígeno. ¿Va? Para que esto se dé, se ocupa un campo electromagnético. Si no hay un campo, no se fusiona. Y Luis Quebrán lo hacía con una semilla de avena y en donde crece la plantita y él encuentra calcio en la planta y la semilla de avena es rica en magnesio. Y decía, ¿de dónde saca el calcio la planta? Y dice, ah, perfecto, de los minerales del subsuelo. Y entonces la desarrolla en un medio controlado de agua. Ustedes saben que hay algunas semillas que germinan en agua. Exacto. ¿Qué es el agua? Dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, el famoso H2O. Entonces está controlado. Aquí nomás hay hidrógenos y oxígenos. Y el magnesio de la semilla de avena. ¿Y qué crees? Mediante una germinación, que es una estática, crece una planta rica en calcio. Y dice, ah, caray, aquí ya es un medio controlado, de aquí no pudo haber sacado calcio de la tierra. No, aquí nomás hay hidrógenos y oxígenos, en donde los hidrógenos se eliminan a través de la comunicación que hay en la energía de las células y entonces quedan los 8 protones del oxígeno con los 12 del magnesio y se calcifica o es rica en calcio la planta de la semilla de avena. Entonces, así es como Luis Quebrán fue describiendo la transmutación biológica, pero tenía que haber una condicionante, que fuera un campo. Ahora sí, vámonos a tu comportamiento de tus células. Hay un campo y pasaba exactamente esto que tú dices. Ah, ok, la bomba de sodio-potasio y la entienden. No es que entre ni salga nada, simplemente es un donar y recibir protones. Y entonces lo que era sodio se conjunta con el oxígeno y ahora tenemos 19, entonces ahora lo llamamos potasio. Y el potasio ahora dona 8 protones que son el oxígeno y se queda 11. Entonces, sodio, potasio, sodio, potasio. Ah, perfecto, así ya lo entendimos y damos check a lo que nos enseñan de bomba sodio potasio. Ah, es que aquí hay una pequeña pregunta, Gaby. Esto es con todo, está bien. ¿Y qué pasa cuando está mal? ¿Qué pasa cuando hay estados inflamatorios importantes, congestivos, a nivel abdominal? Ve, todas las personas con cáncer es muy, muy común, no es muy común. En todos los casos hay alteraciones digestivas severas de muchos años. Hay gente, Gaby, que nos dice, yo desde que me acuerdo, o sea, desarrollo una condición así a los 30, 40 años, pero dice, yo desde bebé, desde que tengo uso de razón, ha sido mi coco. Siempre alteraciones digestivas, o sea, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años a veces, con estados congestivos que están alterando mi buen funcionar circulatorio y cómo y qué crees que pase ahora en esta bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que sucede? Lo que tú acabas de comentar, ¿no? En donde baja el campo, no hay la liberación del hidrógeno y ahora lo que tendría que ser sodio-potasio es sodio-calcio. Y viene esa calcificación de la membrana y entonces un agrandamiento del núcleo. Pero, ¿a qué voy? Esto es como Otto Henry Warburg hace eh, este cambio de una sola fisiológica a cancerígena. Pero yo creo que aquí lo importante a resaltar, Gaby, es, entonces mi cuerpo sí me puede mandar signos previos, aunque no haya dolor. Entonces, cuando yo tenga estados congestivos Exacto. importantes, inflamatorios, yo cuando vea alteraciones hormonales, musculares, pues son signos que tu cuerpo te está diciendo, ojo, trabaja en esto. No necesariamente un cáncer, Exacto. pero ¿cuántas personas que nos están escuchando viendo en este momento que conocemos, previo a una condición de cáncer, la que tú quieras, tuvieron problemas hormonales, tuvieron alteraciones digestivas? Ay, fíjate que hace 5 años me quitaron la vesícula.
Y hace tiempo, sí, tuve pólipos intestinales, tuve diverticulos, ¿va? Y normalmente no lo relacionamos. Pues es una enfermedad independientemente. Ahorita estamos cursando por un proceso diferente. La verdad es que si lo analizamos a fondo, tiene mucho que ver. El cuerpo años atrás te estuvo gritando, ojo, aquí hay inflamación, aquí hay calor, aquí hay alteración en flujo y aquí hay alteración en campo. No hago cambios correspondientes y empiezo a tener afecciones como estas. Fíjate, Pedro, que justo nos está preguntando Valeria Gómez Martínez, que dice, ¿hay alguna señal pequeña que solemos pasar por alto y que sería importante revisar? Pues justo lo que estás Exacto. diciendo, cualquier proceso inflamatorio crónico que tú digas, oye, ya tengo tiempo donde estoy alterando, donde hay un proceso de inflamación, ahí, dice María López Hernández, en el día a día, ¿qué hábitos sencillos podemos cambiar para reducir riesgos sin volvernos paranoicos? Pues más que hábitos, yo creo que el mejor hábito que podemos, más que quitar, sería implementar, es revisar nuestro cuerpo, ¿no? Estar como muy en contacto, Pedro, porque justo todo proceso que empiece con un proceso inflamatorio está hablándote ya de una alteración de campo, de una alteración eléctrica y todo este rollo que nosotros pudimos haberte dicho, aunque dijeras, bueno, no me quedó como, no soy bioquímico, no estoy dentro del área de la salud, pero que nos quede que un proceso inflamatorio con el tiempo puede hacer un cambio en las condiciones de mi cuerpo, ¿no? Y eso es importantísimo. Decías, Pedro, algo importantísimo, la condición digestiva y dirán, ¿y por qué el intestino? Si estamos hablando que son alteraciones, digo, de una manera muy macrosómica, pero al final son alteraciones circulatorias que afectan desde un proceso celular, pues entonces tenemos que ver los órganos que más sangre nos mueven. Así es. Y el intestino nos moviliza el 50% del volumen sanguíneo. Digo, yo creo que es un órgano importante si estamos hablando de flujo sanguíneo, ojo, y no nada más para el cáncer, para cualquier condición circulatoria que tengas, si tienes varices, ya problemas en piernas, es importante que revisen la parte intestinal porque nos mueve muchísima sangre, ¿ok? Entonces, es por eso que está tan relacionado. Y estos procesos celulares, por eso se puso tan de moda, Pedro, y empiezan, que si el agua alcalina, ok, dices, regula un pecho, bueno, la verdad es que cuando consumimos cualquier alimento y demás, la verdad es que o los alimentos alcalinos, consumimos un alimento y la verdad es que el alimento, nuestra fisiología nos dice que se mezcla con el ácido clorhídrico. Y el proceso de acidez no es un proceso de acidez necesariamente por un alimento, no. No, la acidez es resultante de la deficiencia, no tanto de la ingesta o no de algún alimento, porque creo que también aquí, como justo Otto Heinrich saca esta tesis, este premio Nobel, pues de ahí se vienen, Pedro, una serie de cosas que si todo lo alcalino entonces me va a servir y tampoco necesariamente es así. Así es. Hablando, el ejemplo que pones del agua alcalina, sí, porque la alteración celular de la que estamos hablando es un tema de acidez, hablabas, pero es una acidez local, es una acidez resultado de una congestión sanguínea y es el entorno al las cuales las células de tu cuerpo están respondiendo. No necesariamente quiere decir por ingesta. Aparte, entendiendo el proceso de tu cuerpo, pues se contradice un poquito, pues, porque pues yo ingiero un agua alcalina, está bien, pero va a pasar, digo, no lo vas a meter intravenosa, ¿no? Va a pasar por un tracto gastrointestinal, pasa primero por un gastro, en donde hay ácido clorhídrico, en donde hay movimiento, y luego va a pasar a nivel intestinal, y ahí sí va a haber fluidos biliares, pancreáticos, amilasas, lipasas. Entonces, esa agua que tendría condiciones muy específicas, pues la verdad es que ya pasó por la acidez del ácido clorhídrico y luego por la alcalinidad de las amilasas, lipasas. Entonces, ya cuando llega a la absorción de tu cuerpo en sangre, que va a ser en intestino delgado, pues ya cambió su pH, ¿va? Entonces, pues es bueno, pues sí, no te hace daño, pero realmente no llegas a los cambios necesarios a nivel celular
para cambiar este entorno. O sea, yo pongo el ejemplo, Gaby, es como muchas veces algunas reglas que nos legislan, por ejemplo, si tú tienes un restaurante o un negocio de comida, te van a decir, separa la basura. Ujú. Y la separas, y lo orgánico y lo inorgánico, y los plásticos, el PET, ¿no? Exacto. Y ahí están todos haciendo un esfuerzo en tu casa y órale, pues aquí lo inorgánico, aquí lo orgánico y aquí, ok. Pero luego llega el camión de la basura Lo mezclan. y agarra todo y lo avienta al camión y el camión la aplasta y hace un solo bolo. O sea, está padre porque nos enseñó la cultura de separar, pero al final de cuentas el camión de la basura lo va a mezclar y ese camión lo va a llevar a un tiradero donde se va a mezclar. O sea, está padre si ese proceso se completara, pero no se completa. Lo mismo pasa en tu cuerpo con ingestas de estas aguas alcalinas. Al final de cuentas va a pasar en un bolo alimenticio, se va a mezclar con el ácido clorhídrico y se acabó la alcalinidad de esa agua, ¿no? Entonces, la invitación, acuérdense lo que decíamos, es precisamente cómo yo voy a llevar de una acidez a una alcalinidad o de una alcalinidad, bajarlo a una acidez a través de flujos sanguíneos. Yo tengo que evitar en todo momento procesos congestivos, inflamatorios. Respondo a la pregunta, ¿qué hago? Todo lo que tú conozcas que te cambie estas condiciones, ¿vale? Hay algunos terapias que nosotros manejamos en donde movemos sangre, ¿no? De manera natural, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasaría si utilizamos cataplasmas de barro, por ejemplo? Compresas de agua fría, caliente, algunos enemas, unas lavativas térmicas en donde están los intestinos inflamados, calientes, congestivos, y entra agua helada y entonces obliga al cuerpo a liberar esa congestión sanguínea o, en su defecto, también a ayudar con una suplementación inteligente. Entonces, es lo que le decimos a las personas, al final de cuentas, desarrollalo como tú sepas. Aquí estamos hablando de procesos meramente biofísicos en cómo se comporta tu cuerpo, pero ya las maneras en cómo lo desarrolles, pues cada quien va teniendo las suyas. Cuando hablamos de minerales biodisponibles, Gabriel, la importancia de la biodisponibilidad de un mineral, porque puede ser carbonato de calcio, los dos, pero uno es totalmente asimilable porque se genera en un campo. Lo que veamos ahorita del ejemplo del huevo de la gallina, pasó por un campo. Entonces, ese es un calcio biodisponible. No es lo mismo a un calcio de laboratorio, que no, que no pasó por ese campo. Sin embargo, desde la bioquímica es lo mismo, son carbonatos de calcio, pero desde la biofísica no. Desde la biofísica uno pasó por un campo, está cargado magnéticamente, nosotros le llamamos, está ionizado, y esa ionización hace que lo asimiles así. Entonces, cuando entendemos esto, hay gente que nos dice, oye, un calcio que me recomiendes. Y pues les digo, ok, nosotros manejamos una línea de suplementos inteligentes que van basados en eso. ¿Solamente con eso lo logras? No, si tú quieres puedes comer cascarón de huevo Cáscara. y cáscara de huevo y también es biodisponible y funciona. Pero hay personas que dicen, no, pues yo no quiero andar Limpiando machacando cáscara de y huevo. Ah, bueno, preparando. pues tenlo mediante una suplementación, ¿va? Pero ¿a qué voy yo? Que la importancia del entender los procesos, de cómo funciona tu cuerpo, los elementos de un entorno y el comportamiento celular. Exacto. Y tenemos más preguntas, Pedro. Creo Perfecto. que es un tema que siempre nos surgen algunas dudas. Daniela Torres, y esta me encanta, dice, ¿es cierto que el estrés influye o es más mito? Híjole, porque estamos hablando de electricidad y las emociones son eléctricas también, ¿no? Entonces, definitivamente sí, fíjate que cuando viene, de hecho, las descargas intensas de adrenalina, de cortisol, energéticamente hablando, van a hacer que se altere, por supuesto, un campo, ¿no? Viene un impulso neuroquímico, pero fíjate que el otro día, y lo vamos a tener luego aquí en el programa, estaba hablando con un psiquiatra, me decía, ya se descubrió que las enfermedades son proinflamatorias, digo, las emociones son inflamatorias. Entonces, como tal, desarrollan procesos inflamatorios las emociones. Entonces, si estamos hablando de inflamación y de electricidad, que son los dos elementos emocionales, por supuesto que tiene que ver. De hecho, se considera un perfil emocional para tener este tipo de procesos, son emociones muy fuertes. Por ejemplo,
un odio, un rencor, un resentimiento, que son emociones profundas, que son intensas, que vienen descargas intensas, como dices, podría ser esos factores de riesgo y ese impacto eléctrico y proinflamatorio que con el tiempo sí puede estar predisponiendo una condición de cáncer. Yo creo que esto ya está muy Así es, no, estudiado. es un área estudiada y que sí se relaciona, pero también hay una condición física ahí muy fácil de ver, Gaby. O sea, Ujú. yo sé que ha habido muchos ponentes que nos han venido a definir como una emoción, inclusive a descifrar, ¿no? Tal emoción, tal enfermedad, ¿no? Hablando, por ejemplo, del doctor Hammer, que te habla, Exacto. Patch Adams, que te habla de muy específicamente una emoción, una enfermedad. Pero al final de cuentas pasa por un cuerpo físico. Y miren, ahorita que estábamos hablando de los flujos, de la congestión, que esto me lleva a acidez y todo, imagínate un cáncer. ¿Cómo te pones tú cuando te enojas? Físicamente, o sea, ahorita visualízate. O ve a una persona cuando se enoja, ¿qué le ves? Deja tú qué dice, ¿qué le ves? La cara se le pone roja, Exacto, ¿no? congestión. Congestión, aprieta los dientes, la mandíbula, hasta se le ven aquí la gente cómo está apretando por un enojo, ¿no? ¿Cómo se ve una persona cuando se asusta? Al revés. Dice, te pusiste blanco, ¿va? Labios resecos, ¿va? Se asustó. Ok, ¿por qué la persona se puso roja y por qué se puso pálida? Flujos sanguíneos. Al haber una neuroquímica en tu cuerpo, en segregación de adrenalinas, cortisoles, lo que tú quieras, tu cuerpo responde a través de un sistema nervioso autónomo y le pega a tu musculatura lisa. ¿Cuál es la lisa? La que tú no controlas. Entonces, si tú acabas de ver aquí cómo se movió la sangre y se puso rojo, se puso pálido, se le pusieron los labios secos o empezó a babear, etcétera, así como tú ves esto en un exterior, ¿qué crees que pase a nivel intestinal? Mismo, hasta más, porque tus músculos estriados responden solamente un 30% a los estímulos de neurotransmisores. Pero la musculatura lisa, vasos sanguíneos e intestinos responde el 100% a la descarga de adrenalina o de cortisol. Entonces imagínate, si tú viste eso en la cara, ¿qué crees que pase en los intestinos de esa persona? ¿Cómo crees que se mueva el flujo sanguíneo? ¿Sabe? Los niños o inclusive hasta adultos después de una emoción fuerte llegan a devolver. Porque se hacen espasmos importantes a nivel intestinal y yo te preguntaría, ¿y crees que esto afecte o perjudique a todo lo que hemos venido hablando a nivel celular? Porque va a mover sangre, pues solamente va a mover el 60% del volumen sanguíneo. Igual y si afecta, ¿no? Exacto. Y justo, Pedro, tengo otra pregunta de Valeria Gómez Martínez. ¿Qué relación tienen las antenas de radio o televisión, los canales de aguas sucias con el cáncer? Lo mismo, estamos hablando de cáncer. Ahí sí, como decíamos en un principio, que de las cosas que normalmente se nos comentan que afecta, yo considero que esos sí son de los factores realmente afectantes, porque pues ahorita vimos los campos internos, pero hay campos externos que cuando llegan a ser muy dominantes, mi cuerpo comienza a responder, ¿no? ¿Qué Exacto, pasó, por ejemplo, en Chernobyl? En donde hubo un campo tan fuerte que acabó con la vida, ¿no? exacto. Y no se puede desarrollar vida porque hay un campo que está bloqueando y que tiene una frecuencia de información importante, ¿no? Entonces sí, ahí sí, yo te recomendaría pues tratar de evitar estos tipos de campos externos, pero antes de evitar los campos externos, primero Exacto. regularicemos los campos internos, porque luego andamos, Gaby, de que no me pongo el celular cerca del cuerpo porque pues se ha demostrado que me puede afectar y no tengo televisiones cerca dentro del cuarto porque se ha demostrado que es un generador de campo que me afecta. Ah, está bien, perfecto. Pero yo con severos problemas digestivos, inflamatorios, circulatorios, hormonales, entonces pues de nada sirve que cuides un medio externo. Creo que lo primero es cambiar los campos internos de tu cuerpo. Exacto, y pasa lo mismo con la red de Curry y la red de Hartman, que son las redes de la Tierra. Y dicen, es que me afecta, no, te afecta porque tu campo está débil, todos estamos dentro de la Tierra y porque a unos sí les afecta y a otros no, porque depende del campo interno. Si tú elevas tu campo electromagnético, es más difícil que una condición externa te llegue a afectar. Y esto dentro de la física son frecuencias dominadas y frecuencias Así dominantes, o sea, es. es una ley, ¿ok? Entonces hay que cuidar cómo elevo yo mi campo.
mejorando mis procesos fisiológicos, todos, evitando procesos inflamatorios, mejorando mi condición física, mejorando mi condición mental y mejorando mi condición emocional. De esta manera yo también elevo mi campo electromagnético. Y bueno, nos pregunta Daniela Torres, ¿qué alimentos o qué cosas que consumimos a diario pueden causar cáncer? Ya dijimos algunas ideas que tenemos, pero mira, Dani, más que qué alimentos, que eso ya vas a encontrar un montón de información en internet y que si los embutidos, las conservas, como decías tú, Pedro. Yo creo que aquí lo interesante es consumir alimentos o elementos que nos ayudan a mejorar un flujo sanguíneo y hacer una protección celular. Hace unos programas, Pedro, creo que aquí estuvimos regalando Ganoé, que es extracto de Ganoderma lucidum con melena de león. El Ganoderma lucidum en extracto. Hay que consumirlo bien, o sea, hay que tener cuidado. Nosotros el que obsequiamos es un extracto estandarizado. El Ganoderma lucidum, que se conoce como el gran adaptógeno, es un vasodilatador. Entonces, hace una protección celular, pero al hacer vasodilatación aumenta la oxigenación y evita los procesos inflamatorios. Así es que luego ahí nos escribes, porque más que quitar, yo creo que cuando trabajamos una suplementación inteligente biofísica, como es la que nosotros utilizamos, es más bien trabajar inteligentemente qué elementos me ayudan a hacer realmente una protección. Y bueno, nos saludan desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué Saludos. tal? Desde Córdoba, Veracruz, desde Ciudad de México, Bogotá, Colombia, obviamente desde Guadalajara. Gracias, chicas, en Facebook, Almita Navarrete y Ale Santos. Les mandamos saludos. Gracias por sus lindos comentarios. Alejandra Vázquez Ortega dice, gracias por compartir la información tan útil. Se siente cuando un programa realmente quiere ayudar a su audiencia. Ay, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, Pedro, si quedó alguna duda, algo que nos quieran preguntar, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. ¿Cómo te encuentras? Así es, como Pedro Alonso Rubalcaba Íñiguez, Facebook, Instagram, TikTok, y dudas que hayan quedado, formas de manejo, recomendación de alguna suplementación inteligente que vaya muy enfocada a esta condición o a otras que por ahí sucedan, pues bueno, nos pueden contactar por ahí y podemos seguirte en una línea de comunicación. Un número telefónico donde te puedan contactar si quieres darlo, o a través de Facebook. A través de redes A sociales, través luego, de luego lo redes manejamos. sociales. Perfecto. Entonces, a través de redes sociales, doctor Pedro Alonso, Instagram, Facebook, Pedro Alonso Rubalcaba Íñiguez, Instagram, Facebook y TikTok. Así es. Y a mí me encuentran como Gabriela Rubalcaba, igual Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, Pedro, pues muchas gracias a ti y a toda la audiencia, y pues decirles que el siguiente martes nos seguimos escuchando y viendo. Vamos viendo temas, el día de un tema muy amplio, muy interesante. Y bueno, escríbenos por ahí si te gustaría que trabajáramos algún tema en específico. Pues bueno, siempre acuérdate que estamos viendo el desarrollo de la biofísica, de la física en los fenómenos biológicos de tu cuerpo, y lo adaptamos a las condiciones ya muy clínicas especializadas. Perfecto, pues muchísimas gracias a toda la comunidad de Somos Más Radio. Recuerden que igual nos pueden seguir encontrando este programa a través de la página de Somos Más Radio, en Facebook, en nuestras redes sociales también salen algunos reels, así es que pueden también estar en contacto con nosotros directamente. Gracias a toda la comunidad de Facebook, de la página donde nos estén viendo, y a todos los que ya son amantes de Espacio Biofísica, muchísimas gracias. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Espacio Biofísica. Hasta la próxima.